De actualidad. Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a tener en los micrófonos de nuestra radio al escritor, editor, traductor David Aliaga. ¿Qué tal, David? Pues encantado de compartir este ratito contigo, Jorge, y bueno, con los oyentes de Radio Sefarad. Siempre es un gusto. Bueno, tú has estado ya varias veces en nuestra radio hablando de tus libros, también de los libros que edita Obelisco, que es la editorial a la que estás vinculado, pero esta vez te has convertido, al menos por unas horas, en una especie de celebrity, por lo menos del mundo cultural, porque que un joven escritor aparezca en la portada de un periódico de tirada nacional, aunque se edite en Cataluña, como es el periódico, y ocupando la foto un buen espacio, y con el título La literatura del futuro, nada menos. Ahí, esto es realmente algo impactante, pero todo viene de una publicación que está por salir, he visto la fecha, el 29 de abril, el nuevo número de esta revista Granta, ¿no? Sí, de hecho la edición en español se publicó justo ayer. De ahí también el revuelo ¿no? o el eco que se hizo a la prensa en español. De hecho, pues bueno, sí, todo este asunto con la portada del periódico, ¿no? Que uno tiene el móvil echando humo desde ayer. Pero sí, todo tiene que ver con la publicación de la revista Granta. La revista Granta es una cabecera que comenzó en lengua inglesa, que tiene una gran tradición. Yo, por ejemplo, la descubrí en la universidad con uno de sus números míticos sobre el realismo sucio norteamericano, ¿no? Es una revista con muy buen gusto y con muy buen ojo para seleccionar. Ahora está muy mal que yo diga esto, pero vamos a hablar, me sitúo como lector previo de Granta, ¿no? Pues claro, es una revista que tiene una tradición, es una revista que tiene una gran tradición de descubrir autores jóvenes. En lengua inglesa hubo un momento que comenzaron a lanzar unos monográficos en los que seleccionaban de cada década a los que consideraban que eran los autores jóvenes más prometedores en lengua inglesa, tanto de Inglaterra como de Estados Unidos. Y de hecho de esas selecciones acabaron saliendo con los años algunos premios Nobel de literatura. Hace unos años, gracias a una iniciativa pues sobre todo lanzada y coordinada y con mucho empeño de la editora Valerie Miles, empezaron a hacer esto mismo en lengua española. Entonces, justo hace 10 años publicaron por primera vez un monográfico en el que intentaban atisbar o discernir quiénes podían ser el futuro narrativo de la lengua española, no solo en España, sino también en Latinoamérica. Y bueno, pues ahí recuerdo que estaban autores argentinos que yo admiro mucho, por ejemplo, Patricio Prón, que es un escritor que me encanta, o Samantha Schlerin, que también tiene algunos libros que personalmente he disfrutado muchísimo. Y bueno, realmente también tuvo mucho impacto en español y a mi modo de ver, y insisto, como lector, pues tuvieron buen ojo, porque muchos de estos autores 10 años después realmente creo que son algunos de los más interesantes en el panorama en lengua española. Hace prácticamente un año volvieron a convocar a candidaturas para este nuevo monográfico, el que volvían a hacer por segunda vez en lengua española. Y pues nada, resulta que tuve el honor y el privilegio y la alegría enorme de verme en esa lista, ¿no? Algo que pues probablemente hace 10 años, que era cuando yo empezaba a escribir y todavía no había publicado, yo creo que ni en mis mejores sueños, ¿no? Me hubiese visto en una lista con el prestigio y la tradición de Granta. Y no me hubiese visto ahí porque precisamente para mí es un honor, porque conozco la tradición de la revista, porque he sido lector y conocedor de la trayectoria de Granta. Y bueno, solo tengo palabras de agradecimiento y de felicidad, porque de pronto, pues en esta lista de 2021 en la que han elegido a los que ellos, ¿no? Un jurado capitaneado en este caso por Valerie Miles, por la editora, pues ha decidido que suena un poco pretencioso, y la verdad es que estos días voy repitiendo la expresión y uno no puede evitar sentirse un poco vanidoso al pronunciarla, pero bueno, al final dice así, ¿no? Los mejores narradores en lengua española de esta última década, menores de 35 años. Y la verdad es que muy contento solo por la selección, y de pronto resulta que esta selección ha tenido un eco mediático tremendo. ¿La selección era solamente de las biografías o también hay escritos vuestros?
No, hay escritos, es decir, esta antología de Granta, el jurado lo que hacía era evaluar algunas de las obras que previamente habían escrito los candidatos o las personas que se postulaban, y en función a la trayectoria de los autores hasta el momento, el jurado decidía. Una vez ahí, se hizo un corte, se hizo una preselección, y a los que pasaron ese corte nos invitaron a escribir un relato inédito o un fragmento de novela inédito, y en base a eso terminaron de ajustar la lista. Entonces, lo que edita ahora Granta son 25 relatos o fragmentos de novela, uno por cada uno de los autores que escogieron. Bueno, en la portada del periódico, aparte de decir esto, la literatura del futuro, cuando hablaban de ti, claro, solamente había 6 españoles y tú eras el único catalán, y evidentemente para un periódico de Cataluña ese era motivo de orgullo. Pero también destacaban en el subtítulo "Converso al judaísmo". Eso añadía un toque de exotismo, ¿no?, al tema. Sí, bueno, yo creo que así se percibió. Es una historia que supongo que quien no me conoce y quien no está vinculado o quien no procede de la tradición judía, sí que lo encuentra un punto exótico. Entonces me imagino que cuando de pronto la prensa se fija en ti como escritor y descubre ese detalle de tu biografía, había periodistas que probablemente pues no ahondaron tanto en mi perfil, porque éramos lógicamente 25 autores y había muchos datos que recopilar y mucho que atender, pues no preguntaban, pero de pronto algunos periodistas se fijaban en tu biografía, o incluso yo he escrito ficción sobre el proceso de conversión, ¿no?, o sobre la elección personal del judaísmo. Y entonces sí, en el caso del periódico, Elena Evia, que fue la periodista que me entrevistó, le llamó mucho la atención, ¿no? Ella me decía que era una rara avis por cómo escribía, pero también por mi trayectoria vital, y bueno, quiso interesarse, y la verdad es que no tengo ningún tabú ni ningún complejo a eso. Primero, porque me siento judío, vivo como judío, y estoy muy orgulloso de la elección que hice. Y luego, por otra parte, parece que a veces en torno a la conversión uno no quiere hablar sobre eso, es como un proceso que quedó... No tengo ningún problema en explicar el proceso de conversión y lo que significó para mí y cómo lo viví cuando me preguntan. ¿Por qué no? De hecho, siempre puede haber alguien que se encuentre en ese momento de su vida, y si compartir mi experiencia puede ayudar en algo, lo hago encantado, ¿no? Pero justamente eso es lo que queríamos también ahondar hoy, porque, como digo, ya tienes en nuestro catálogo varias entrevistas, aunque he repasado los correos y nos debes una sobre Cynthia Ozick, que en su momento fue el motivo por el cual te contacté. Y esa se nos quedó a medio camino. Pero habrá que hacerla, porque además Cynthia, bueno, le tengo un cariño personal tremendo, y además es una escritora que admiro muchísimo. O sea que nos vamos a ver pronto entonces, Jorge, y vamos a hablar de Cynthia, claro que sí. Pero primero hablemos de ti, como diría Paco Umbral. Vamos a hablar de... tú procedes de una familia no judía, ¿no? O tenían alguna vinculación espiritual, que se sentían herederos o de conversos o algo así. No, y hasta donde he podido, no lo investigué en el momento cuando yo empecé a sentir ese impulso, ese interés, pero luego intentando con los años, echando la vista atrás, yo no he sido capaz de rastrear ninguna huella judía en mi árbol genealógico. La verdad es que no había antecedentes en ese sentido, y como decías, yo vengo de una familia no practicante, pero sí educada en el catolicismo y hasta cierto punto con creencias religiosas católicas. ¿Y qué es lo que a ti te lleva justamente a optar por esta ruptura, si se puede decir, en el terreno familiar? Aunque me imagino que no habrá sido tan traumática, por la cara que pones, parece que lo han aceptado de forma natural, pero que seguramente al principio se preguntaban también ellos qué es lo que ha pasado, qué es lo que has sentido tú para volcarte en este proceso. Yo creo que tengo la fortuna de tener una familia que en primer lugar son muy amorosos. Es decir, yo creo que prima el afecto, y que siempre que ellos considerasen que una decisión que yo estuviese tomando, aunque pudiese resultarles extraña como concepto, ellos creyesen que es un bien para mí, no hubiese habido problema. Probablemente también, para que no fuese una ruptura, ayuda
que no eran unas personas, como te decía, no eran una familia católica practicante, sino que ellos tenían ese convencimiento íntimo como una forma de relacionarse pues, con la trascendencia o simplemente porque es la educación que habían recibido, pero no creo que en casa en ningún momento se percibiese como una ruptura. Es más, probablemente la persona más creyente que había en la familia, más practicante, aunque no lo fuese tanto, pero sí que pues, le gustaba ir a misa y así, era mi abuelo paterno. Y recuerdo hablar con él, para mí era una persona que me había instruido. Por ejemplo, él fue quien me descubrió la literatura, quien me compraba los primeros libros, quien quiso que yo me aficionase pues al arte, a la literatura, a la escultura. Cuando se lo comenté, él reaccionó de forma muy natural y él me dijo, mira David, yo llevo toda mi vida buscando a Dios, yo he elegido un camino y el tuyo no tiene por qué ser el mismo y en el fondo la búsqueda que realizamos todos puede ser la misma, es decir, por la parte espiritual de este proceso, él lo entendió como algo natural, ¿no? Y que como cada uno tenía su camino. De hecho, hay una frase que me decía mi director de tesis doctoral que a mí se me quedó marcada, ¿no? Y él hablaba de las tradiciones religiosas como semióticas, como lenguajes de algo que podía ser una misma búsqueda, ¿no? Yo creo que por ahí mi abuelo pudo entenderlo y nunca en la familia se percibió como una ruptura, al contrario. De hecho, ellos el día que yo pasé el Beit Din, que estuve en el Beit Din europeo y luego acudimos a la sinagoga, a la comunidad, a celebrar aquella conversión, mis padres acudieron a la sinagoga, estuvieron allí, es decir, ningún problema, al contrario, siempre han apoyado la decisión y han entendido que era algo que yo necesitaba hacer o que yo deseaba hacer y nunca han puesto ningún impedimento, al contrario. Pero ¿cómo nació esa no sé cómo decirlo, no es confusión, ese sentimiento, impulso, ¿no? Sí, ese sentimiento. Viene, yo creo que precisamente a través de la literatura, de la filosofía, de la lectura. Hay un momento, yo desde la adolescencia, desde la universidad, tengo cierto gusto por algunos autores judíos específicamente y por esa sensibilidad que tienen algunos de ellos. Pienso sobre todo, pues, por ejemplo, los autores de la Viena de entreguerras, ¿no? Stefan Zweig, Joseph Roth, Arthur Schnitzler. Y son autores por los que siempre he tenido una afinidad casi más allá de lo literario, por la sensibilidad con la que captaban el mundo y lo representaban. Pero bueno, eso podía haber sido, pues como tengo también una especial sensibilidad por la literatura francesa, hasta ahí no hay más. Pero de pronto hay un momento de mi vida, hacia el final de la carrera, a punto de licenciarme, una vez ya licenciado, todos esos años en los que yo inicio una especie de movimiento de reacción a mí mismo, casi. Había tenido una época quizá más no sé si de ateísmo, pero sí de intentar ver el mundo en términos más de materialismo y demás. Y hubo un momento que yo comencé a sentir la necesidad de realizar una búsqueda de otro tipo, una introspección de otro tipo. Y en ese momento, gracias a algunos amigos también y gracias a pues un itinerario de lecturas que uno va realizando, me encuentro con autores como Emmanuel Levinas, me encuentro con autores como Martin Buber, como Jacques Derrida, incluso con el rabino Abraham Joshua Heschel, y me empieza a interesar la forma, no tanto interesar, sino ya interpelarme de alguna forma la manera que tienen de relacionarse con el mundo, de relacionarse con el otro y de relacionarse también con la divinidad, ¿no? Me interesa mucho, claro, Martin Buber, por ejemplo, es un autor que se plantea la divinidad casi en términos de una relación dialogada, de una naturaleza lingüística, o Emmanuel Levinas, ¿no? que nos plantea casi el concepto de Dios como un espejo ético, o Heschel, por ejemplo, cuando habla de la naturaleza del tiempo dentro del judaísmo. Entonces, de alguna forma casi orgánica, y realmente siempre digo que necesité escribir un libro para entenderlo, pero que es una pregunta cuando me preguntan por qué decidiste convertirte, por qué comenzaste el proceso de conversión, probablemente la respuesta va fluctuando y según pasa el tiempo y desde dónde mire todo ese proceso acabo viéndolo diferente, pero en aquel momento fue como una cuestión orgánica. De pronto entendí que la forma que yo tenía, no sé si innata o adquirida, de relacionarme con el mundo y de ver con el mundo, tenía mucho que ver con la tradición judía, ¿no? Cuando se dice, no, es que el pueblo judío, ¿no? El antisemitismo tradicionalmente, dice, no, es que los judíos se consideran el pueblo elegido y consideran que son mejores que los demás. No, precisamente mi visión de todo esto entroncaba con esa otra visión que dice que no es que el pueblo judío se considere el pueblo elegido por ser mejor, sino que se considera el pueblo elegido para llevar a cabo la misión del Tikkun Olam, por ejemplo, ¿no? Todo este comprender
la visión religiosa, la visión del mundo, el estar en el mundo, la relación con los demás desde el tikkun olam, desde la reparación de las injusticias sociales, y en una semiótica, en un lenguaje que a mí me interpelaba de forma muy directa. Y eso fue la parte que yo más o menos racionalicé de por qué decidí realizar el proceso de conversión. Pero luego hubo una parte que suena muy poco racional y que no puedo racionalizarla, pero es una cuestión de sensación, sentimental. De pronto empecé a acudir a la sinagoga, empecé a vivir en la comunidad judía y yo sentí que aquel era mi lugar y que aquello me acercaba todavía más a la forma en la que yo quería estar en el mundo, a la que yo me sentía bien relacionarme con el mundo, y entonces comprendí que probablemente era el camino válido para mí y desde eso hace algunos años y aquí estamos. Bueno, yo no sé si has notado, pero en el resumen o en la recopilación que se publica, he visto que salen los traductores. Y a ti te tocó un tal Daniel Kahn, que también es judío. Y no hay muchos traductores judíos en esa lista. La verdad es que no le pregunté a Dani, por el apellido podía serlo, pero por ejemplo sí que era muy significativo que Daniel Kahn es el traductor al inglés de Eduardo Alfón, que también es otro autor que precisamente él es judío, de Guatemala, sí. Exacto, y él, toda su literatura versa en torno a la identidad judía, al hecho judío, al hecho de que él desciende de abuelos judíos, aunque en algún momento se desvinculasen de la tradición, y me pareció, por parte de Valerie Miles, ¿no?, como una decisión como muy acertada de pronto compartir traductor con Eduardo, que además es buen amigo y que es un escritor al que admiro enormemente y que me interesa mucho su proyecto literario. De pronto también fue una pequeña o buena elección o casualidad o no sé qué, pero de pronto compartir traductor con alguien con un proyecto literario que también gravita en torno a la identidad judía. Bueno, tú has hablado de estas lecturas literarias con las que te sentías identificado con la gente, digamos, de finales del siglo XIX en Viena, en ese círculo tan prolífico. Y también hablabas de la filosofía, de los filósofos, de Buber, tal. Y sin embargo, en tus obras también, en las que tú has escrito, también abordas el tema de la Kabbalah. Bueno, no tanto. Es decir, yo siento una relación casi de amor-odio con la Kabbalah. No de amor-odio, pero sí como un cierto respeto distante. En una ocasión, recuerdo que en la sinagoga el rabino Stephen Berkovich, ¿no?, él explicaba que la Kabbalah era una cosa tradicionalmente, o en la tradición judía se asociaba a los varones a partir de los 40 años. Y yo siempre digo que me parece razonable, porque creo que hay que tener, en primer lugar, un gran conocimiento del hebreo, en segundo lugar, un gran conocimiento de la tradición y de los textos, de la Torá o del Tanaj, incluso del Talmud, y por otra parte una cierta madurez probablemente para enfrentarse a ese tipo de lectura y a ese tipo de relación con la Torá. Lo que sí que me interesa mucho, y eso sí he empezado a abordarlo de alguna forma, quizá de forma temerariamente, de forma prematura, pero sí me ha interesado, que pues quizá a través de autores como Idel, como Gershom Scholem, o como Marc Alain Guagnin, ¿no?, El libro quemado, fue una lectura que me recomendó en su momento el poeta Arnau Pons y que me marcó muchísimo. Pues toda esa cábala entendida como método filológico casi, ¿no?, es decir, más allá de la parte mística, espiritual y religiosa, como forma de acercamiento al texto, como forma de acercamiento a la palabra. Y entonces puede ser que sí haya algo de eso en mi obra, pero no creo que la cábala sea un tema central todavía. Probablemente en algún momento va a emerger toda esa curiosidad por la cábala. Yo creo que un judío que se interese por la palabra, la cábala, va a aparecer tarde o temprano, pero creo que todavía no ha sucedido. Quizá ya leí algún destello, pero todavía no. Bueno, es que todavía eres muy joven, solo tienes 30 o 31, ¿no? O sea que todavía... 32, justo, 32. 32, pues igual en una entrevista dentro de 8 años estás en otro proceso y sumergido en ese mundo. También hay otros mundos místicos en los que de alguna manera te has interesado, ¿no? De los masones, cuestiones como esas que no necesariamente... la gente los ve como vinculados con el judaísmo, aunque sí existe este vínculo que se consideran los constructores o los albañiles, ¿no?, del templo de Salomón.
o los herederos. Sí, Eso. de hecho, ahí en el ámbito de la no ficción, yo me considero sobre todo escritor de ficción, pero sí que en el ámbito de la no ficción tengo algunos textos que precisamente exploran las conexiones simbólicas, éticas, místicas entre las dos tradiciones, entre la masonería y el judaísmo. Al final, la masonería, cuando aparece como orden discreta, pero sobre todo con una vocación de, o como yo la entiendo, la masonería intenta ser una escuela también de ética. ¿De dónde procede buena parte del sustrato en el que la masonería hunde sus redes para convertirse, sus raíces para convertirse en una escuela de ética? En la tradición judía. Es decir, en la masonería se puede leer, en algunos rituales, en algunos textos de la masonería, se puede leer a Maimónides perfectamente. La concepción de Dios, del gran arquitecto del universo que tiene la masonería, tiene mucho que ver con la concepción de Dios que tiene Maimónides. Por ejemplo, la cábala, en la parte más ritual y ceremonial de la masonería, en sus ceremonias, hay mucho de la cábala, o hasta donde yo sé, mucho de la cábala. Entonces era una confluencia que me interesaba, tanto desde el punto de vista del aprendizaje ético como desde el punto de vista, si uno quiere, más esotérico o más místico. Bueno, nosotros esperamos que, como decías al principio, estas que había pasado con la selección que hicieron de textos de escritores en lengua hispana hace 10 años, muchos de ellos triunfaron. Yo creo que en tu caso estás muy bien encauzado, especialmente porque creo que no se te ha subido a la cabeza, a pesar de que estás en el medio de esos 15 minutos de gloria que todo el mundo dice que hay que tener, ¿no? Mira, ¿sabes qué sucede, Jorge? Y esto, evidentemente, cuando uno se ve en la portada de un periódico y lo señalan como el futuro de la literatura, no te voy a negar que sentí muchísima felicidad y como decías tú, de pronto si uno escribe, que suceda algo así, yo, vamos, no me lo hubiese llegado a imaginar y evidentemente me hace muy feliz y sobre todo pues porque uno de pronto, ¿no? Pues te llama tu abuela, te llama tu madre y es como una felicidad compartida enorme porque ellos de pronto se sienten muy orgullosos porque, ¿no? Ese hijo que han estado educando, que han trabajado muy duro, al final yo vengo de una familia muy humilde, han trabajado muy duro para que uno pudiese formarse, para que uno pudiese desarrollarse, de pronto se ven como muy recompensadas, ¿no? De hecho, yo creo que mi abuela y mi madre ayer y mi padre tuvieron que agotar los ejemplares del periódico en el barrio en el que vivimos, seguro. Pero yo creo que al final hay que asumir estas cosas con naturalidad. Entre otras cosas tampoco porque la vida no te permite mucho más. Yo esta mañana me he levantado a las 6 de la mañana para ir a trabajar y sigo teniendo facturas que pagar, con lo cual es un poco difícil. Pero luego, al final, la literatura la he vivido desde que soy niño como una pasión, tanto como lector como escribiendo. Y simplemente hago esto no porque crea que eso te hace mejor que nadie o peor que nadie, sino porque es lo que siempre he necesitado hacer y forma parte de lo que necesito hacer para comprenderme a mí mismo y para comprender al mundo. Entonces, estupendo aparecer ayer pues, en El País, en la portada del periódico, en El Mundo, en El Guardian. Evidentemente que da mucho gusto por la parte de reconocimiento a tu trabajo que tiene y porque evidentemente cuando uno escribe para sí mismo, pero lo está entregando a los lectores y tener el reconocimiento de los lectores o de pronto de un jurado en el que además de Valerie Miles pues estaba Rodrigo Fresán, que es un escritor que me encanta, o Chloe Arichis, que también tiene una literatura y un pensamiento que me fascina. Pues bueno, de pronto ese reconocimiento, claro, a nadie le amarga un dulce, pero yo creo que eso de creerse mejor, no, si sigo siendo la misma persona antes o después de aparecer en el periódico, sigo siendo el mismo, vivo en un piso de 55 metros cuadrados y eso no va a cambiar por haber aparecido en la portada del periódico y sigo trabajando y mi abuela sigue siendo una señora que no pudo estudiar, que a los 6 años estaba trabajando en una fábrica porque en su familia no necesitaban. ¿Qué va a cambiar por aparecer en el periódico a nivel interno, ¿no? Pues un momento de satisfacción muy grande y un orgullo grande, claro, por ver que se reconoce tu trabajo, pero poco más. Pero también la ratificación que a veces uno necesita de que ese camino tan al margen de lo que es las mayorías, elegir un camino artístico, escribir, dirigir una editorial minoritaria, todas las apuestas que haces de los libros que se traducen y que se publican en español, todas esas apuestas ahora se traducen en una realidad, es decir, que no ha sido en balde. Muchas veces uno en la vida intenta, pero no todos los caminos evidentemente triunfan, pero en este caso
pues esto te tiene que servir de espaldarazo, ¿no? No solamente para comprarte un piso algún día, un piso un poco más grande, que también, sino para que realmente lo que tú dices, que tu trabajo trascienda, que es en definitiva la labor de cualquier artista, ¿no? Uno no escribe para meterlo en el cajón, se supone. No, se trata de eso, claro. Al final un reconocimiento como el de Granta lo que supone es eso, un acicate para continuar por el trayecto que uno ha comenzado, ¿no? Y que a veces, evidentemente, la escritura es un trabajo muy solitario. Cuando uno publica en editoriales muy chiquititas, como yo he ido haciendo pues en los últimos 10 años casi, a veces, claro, que hay momentos en los que aparece el desaliento y las dudas, y si ese proyecto artístico, ese proyecto literario era realmente el que merecía la pena. Pero bueno, al final, como te decía, tengo una relación muy íntima, muy intensa con la literatura. Es como un espacio, ¿no? Mi relación con la literatura es casi un espacio protegido, donde me sumerjo muy a menudo, y cuando salgo de ahí a veces incluso llego a perder la perspectiva, pero probablemente, aunque no hubiese llegado el reconocimiento, yo hubiese seguido por ese camino. No sé hasta cuándo y no sé cómo, pero probablemente mi intuición es que hubiese seguido por ahí, porque viene de muchos años atrás y de mucho antes de que haya ningún tipo de reconocimiento. Ahora he tenido la fortuna de que ha habido un jurado que ha valorado mi trabajo positivamente, y evidentemente, como te decía, nadie le amarga un dulce, y me siento muy feliz, y evidentemente también es una confirmación de decir, bueno, pues ya no soy el único que piensa que ese camino literario era bueno, sino que ahora hay más personas que lo piensen, y evidentemente seguramente si hay algún momento de desaliento en el futuro será un punto de anclaje, de echar la vista atrás y decir, no, mira, es que recuerda que hubo personas que además probablemente tienen mucho mejor criterio que tú y que tienen mucha más formación que tú y más trayectoria que tú, que te recordaron o te reconocieron que por ahí ibas bien. Entonces, en ese sentido, claro, sí, es un espaldarazo desde luego. Pues muchas gracias, David Aliaga, por habernos atendido. Cuando ya has hablado con el país, el mundo, todo esto, pues también estamos ahí nosotros, que estuvimos desde la primera hora, desde hace muchos años junto a ti, y reconociendo siempre tu labor. Ahora nos alegramos también por ti, de que esto vaya, ojalá, adelante, que se puedas concretar muchos proyectos que igual te rondan por la cabeza, y que a veces comentándole entre amigos, sí, pero hace falta no sé qué. Bueno, pues seguramente esto te abrirá alguna puerta. Hasta la próxima, que ya serás alguien más de la calle, como quien dice, más reconocible para los seguidores de Radio Sefarad, a los que recomiendo que pongan tu nombre, David Aliaga, en la casilla de búsqueda de Radio Sefarad, porque ahí les aparecerán varias entrevistas que hemos tenido contigo. Muchas gracias y disfruta del momento. Muchísimas gracias, Jorge. De verdad, para mí siempre es un placer estar en Radio Sefarad un ratito. Me habéis tratado siempre muy bien, y me parece un proyecto cultural necesario, y que ojalá que siga muchos años.